Así que bienvenido y gracias, Gorka, por estar acá. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias. Es un auténtico placer estar aquí esta tarde con ustedes. Lo primero, quiero empezar agradeciendo la invitación a la Academia Nacional de Medicina, por supuesto, a su presidente y de manera especial también a Héctor Valle, que en todos estos meses pues, me ha cursado la posibilidad y la oportunidad de compartir aquí un tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, efectivamente, yo vengo de España, pero me van a permitir decirles que vengo de una ciudad que está al norte, no tan conocida posiblemente del País Vasco, que se llama Vitoria-Gasteiz, ciudad Green Capital, una ciudad muy ligada a la biomedicina, pero también a la sostenibilidad y efectivamente a todo lo que nos decía el doctor Valle en mi presentación. Quería sumarle también la importancia que le doy a lo largo de los últimos años a la comunicación digital y les invito, si quieren estar conectados a algunos aspectos científicos también ligados al Alzheimer y al diagnóstico temprano, que lo hagan también en este apartado. Bueno, efectivamente, mi oportunidad de hoy es hablarles del diagnóstico temprano del Alzheimer y, bueno, qué duda cabe que quizás debiéramos de empezar de forma muy sutil comentar algunos aspectos de esta enfermedad que seguramente luego completaremos en la siguiente conferencia, ¿no? Bueno, todos conocen lo que es la enfermedad de Alzheimer, que como decían en la presentación de esta sesión es la enfermedad más prevalente dentro de las demencias. Esta enfermedad neurodegenerativa que, como todos conocerán, porque está tan socializada, ¿quién no ha tenido un familiar, un amigo, alguien cercano que ha sufrido esta enfermedad? Se traduce con problemas obviamente cognitivos, problemas de memoria que van evolucionando a lo largo de los años, ¿no? Y que tienen un estadio presintomático, de hecho es asintomático durante 15, 20 años, hasta que posteriormente ya aparecen esos síntomas con un curso tórpido de 8, 10, 12 años, según cuál sea el estado del paciente. Desde el punto de vista molecular, patogénico, bueno, pues es una enfermedad que tiene una clase de características patológicas ya muy definidas, como es esa acumulación de proteínas que se van produciendo, beta-amiloide, la aparición también de ovillos fibrilares de tau, el proceso neuroinflamatorio o incluso la alteración sináptica que también se va produciendo y que, a pesar de que nuestro cerebro realmente aguanta y tolera muy bien todos estos insultos y problemas, va generando poco a poco esta sintomatología clínica que les decía antes. Bueno, me parece muy importante algo que se ha dicho en esta presentación y es la incidencia, la prevalencia de la enfermedad. Sin duda alguna, acabamos de pasar un proceso terrible para la humanidad como ha sido la pandemia de la COVID-19, pero si tuviésemos que quitar ese hecho que nos ha llevado a este problema social, emocional y sanitario, estamos ante otro gravísimo problema de salud pública, sobre todo porque las sociedades, y no solamente estoy hablando de Europa, Estados Unidos, estoy hablando también de Centroamérica, de Norteamérica, de Latinoamérica, van envejeciéndose progresivamente. Todos los datos indican a que ese proceso irreversible de envejecimiento se va a intensificar y es momento ahora de empezar con políticas públicas que vayan realmente viendo cuáles van a ser esos futuros problemas al tener una sociedad cada vez más envejecida. Miren, hoy en día se cree que aproximadamente el 10% de la población de más de 65 años tiene algún tipo de demencia y, como les decía, fundamentalmente es la enfermedad de Alzheimer, pero las proyecciones que se habilitan para el 2030, el 2040 y el 2050 también pronostican realmente un número cada vez mayor de enfermos, sobre todo además en determinadas zonas del planeta, que yo aquí he tildado de azul, donde también, por cierto, está México representada. Es una enfermedad que afecta a nivel global, pero que se va a intensificar sobre todo con países digamos, de economías más leves, moderadas, países en vías de desarrollo. Y, sinceramente, aunque hablábamos al principio, no existe un tratamiento eficaz hoy en día, rotundo, ¿no?, que sea capaz de revertir absolutamente la enfermedad, sí que hay un pipeline muy interesante de unos 150, 200 fármacos en ensayos clínicos, estudiando mecanismos muy diferentes, no solamente el beta-amiloide y la cascada amiloide, sino otros aspectos. Y yo soy en ese sentido, o quiero ser realmente optimista, en pensar que en los próximos años, quizás un lustro, quizás una década, nos vamos a encontrar ya con herramientas terapéuticas que en cierto modo van a permitir progresivamente controlar esta enfermedad. Pero hoy en día un problema grave que tenemos también es el diagnóstico. Y es que miren estos datos, apenas el 25-30% de las personas que tienen
demencia conocen que tienen la enfermedad. Obviamente hay un periodo de tiempo entre 20 y 24 meses de desconocimiento absoluto entre que uno siente síntomas y le diagnostican con mayor o menor facilidad el problema o la enfermedad de demencia. Y efectivamente, aunque no haya un tratamiento diagnóstico, sí que hay una necesidad urgente de búsqueda de nuevos biomarcadores, nuevas herramientas que faciliten el diagnóstico, porque, como les digo, por el momento el diagnóstico es complicado, se hace tarde, se necesita mucho tiempo y hay un gran porcentaje de la población que tiene la enfermedad y que lo desconoce. Por eso, en el día de hoy tenemos que hablar de biomarcadores y me agrada además que la sesión sea múltiple, porque yo también creo que hay aspectos complementarios en muchas de las cosas que vamos a ver hoy en día. Alguno de ustedes puede pensar, bueno, ¿cuáles son las herramientas actuales para diagnosticar la enfermedad? Sin duda alguna es el abordaje neurológico, la experiencia del neurólogo, los test neurológicos que hacen y analizan al paciente, pero existen dos principales biomarcadores aceptados por la comunidad científica, que serían, por una parte, el líquido cefalorraquídeo, donde se van a buscar una clase de proteínas, fundamentalmente beta-amiloide y tau, y, como pueden observar en la imagen, la neuroimagen, bien sea resonancia o sea un PET. Esto es, la punción lumbar, una técnica muy invasiva, y la neuroimagen, una técnica muy costosa. Ninguna de ellas se utiliza de forma rutinaria, tampoco en España, salvo que haya algún ensayo clínico. Y obviamente, y ustedes entenderán, ninguna de estas técnicas están desarrolladas para poder ser utilizadas de forma genérica como screenings universales. Por lo tanto, toda la comunidad científica se ha puesto de acuerdo en desarrollar y en la búsqueda de nuevos biomarcadores. Son necesarios, sobre todo, para atender todos esos problemas que yo les decía. La propia Fundación del Alzheimer en Estados Unidos hablaba que se necesitan diferentes formas, diferentes herramientas para diagnosticar la enfermedad, pero para hacerlo de una manera también coste eficiente. No podemos desarrollar herramientas, otra vez, excesivamente invasivas o excesivamente costosas que nunca se van a poder implementar en los países que más los necesitan. Y miren, como tengo que ser breve, si me preguntasen por qué el diagnóstico es importante, aun cuando no hay un tratamiento, igual me estoy adelantando una pregunta posterior, yo les diría por varias razones. La primera, porque el paciente necesita saber que tiene esta enfermedad. La prevalencia cada vez va a ser mayor y siempre es bueno cuanto antes que uno conozca qué patología sufre. El segundo, porque hay factores de riesgo, sin duda alguna, que pueden prevenir, que pueden retrasar la evolución de la enfermedad. Según la comisión de expertos de Lancet, hay 12 factores que pueden prevenir o retrasar la aparición del 40% de las demencias. Prevenir siempre antes que curar también puede obedecer a este tipo de enfermedades neurodegenerativas. Tercero, porque la atención primaria, los médicos generalistas, no los específicos del sistema nervioso central, los neurólogos, necesitan herramientas, necesitan información, necesitan formación. Son ellos los que se enfrentan por primera vez al paciente, al familiar. Tienen dudas. Miren, en esta encuesta que se hizo justo prepandémica, el 50% de los médicos de familia creían que no estaban preparados para darles el mejor diagnóstico a estos familiares, a estos pacientes. No tenían entrenamiento, no tenían información y no tenían herramientas diagnósticas competentes. ¿Qué les voy a hablar del impacto económico? Efectivamente, la FDA ha aprobado algunos tratamientos. Les aseguro que los próximos que vengan serán también biológicos y tendrán un coste elevado. Necesitamos hacer un screening previo para direccionar correctamente a aquellos pacientes que el sistema pueda realmente tratar con este tipo de medicamentos. Y les voy a decir algo, ninguno de los biomarcadores actuales, les repito, la punción lumbar o la neuroimagen, obedecen a este esquema económico. Son imposibles de abordar económicamente por una sociedad. Y miren que les estoy poniendo los datos de Reino Unido y Estados Unidos, que precisamente serían países que pudieran acometer este desafío. Pero hay más, y no he puesto la diapositiva casi por tiempo, los tratamientos no farmacológicos. Antes del medicamento se pueden hacer cosas. El abordaje cognitivo, la dieta, el ejercicio. Hay una clase de aspectos no farmacológicos que pueden ayudar también a ese paciente. Por eso, si tuviéramos que hacer la lista para los Reyes Magos, que están pronto, Papá Noel, si tuviéramos que buscar algún tipo de biomarcador ideal, quizás algunas de estas palabras tendrían que aparecer en esa lista. Sin duda alguna, que fuese riguroso, sensible, específico, que fuera fácil de utilizar, que no fuera invasivo
y que fuera coste eficaz, sin duda alguna. Estoy hablando no de ciencia, que también, estoy hablando de aplicabilidad clínica, que es muy importante. Y la razón que me tiene hoy a mí aquí es una investigación de más de 10 años trabajando con la saliva, donde encontramos una molécula que creemos puede ayudar en ese diagnóstico temprano. Les estoy hablando de la lactoferrina en saliva. Si me preguntan por qué creemos que puede ser útil, quizás se lo resumo en 5 ideas maestras, por no aburrirles más. Primero, porque vemos que tiene una capacidad diagnóstica para la enfermedad de Alzheimer. Y debido a que tengo muy poquito tiempo y no quería atiborrarles de gráficas, he puesto los datos más numéricos para que vean qué fácil es medir esto en la saliva. Obviamente no les tengo que decir que medir y obtener saliva es muy sencillo. A partir de ahí medir esta proteína también, porque está en concentraciones relativamente elevadas. Y si pueden ver ustedes un grupo healthy, sano cognitivamente hablando, y el grupo con AD, que es la enfermedad de Alzheimer, cuando les hicimos test para comprobar cuáles eran los niveles de lactoferrina en saliva, nos dimos cuenta que había una discrepancia muy importante. Cuando los niveles estaban por debajo de 5,5, quizás 6, entre 5,5 y 6, claramente había una mayor asociación con la probabilidad de tener la enfermedad respecto a tener los niveles elevados. Esto lo hicimos en un primer estudio de más de 200 sujetos, acompañado de un estudio de validación con cerca de 100, donde volvimos a contrarrestar otra vez los resultados, mostrando esa misma robustez, e incluso pedimos al CENIC, al Centro Nacional de Investigación Cardiovascular en España, uno de los grandes centros de investigación de mi país, que nos hiciera un ensayo ciego para comprobar este potencial de la lactoferrina, y efectivamente comprobó lo mismo, ¿no? Esta es una proteína que en condiciones normales de una persona sin enfermedad también fluctúa, mejor dicho, con la edad. Estos trabajos los fuimos publicando en revistas del sector, Alzheimer and Dementia, Biomedicine, que pertenece a Lancet, e inclusive estos últimos datos de validación también ahí. El segundo aspecto importante de este biomarcador en saliva es que también se puede utilizar en un estadio previo, temprano, el estadio de mild cognitive impairment, de deterioro cognitivo leve, un estadio de pre-Alzheimer, previo. Algunos pacientes no acaban teniendo Alzheimer, sin duda alguna, pero que se considera un estadio anterior y es muy relevante realmente para los biomarcadores, porque es ahí donde tenemos más tiempo de actuar sobre ese paciente que puede evolucionar la enfermedad. Miren, volvimos a hacer las mismas comparaciones. Pacientes con deterioro cognitivo leve frente a sujetos sanos cognitivamente. Permítanme que les haga una aclaración. Estos sujetos estaban sanos, no tenían demencia, pero tenían otro conjunto de enfermedades y comorbilidades, síndromes metabólicos, diabetes, obesidades, etcétera, ¿no? Otro tipo de enfermedades crónicas, pero no, en este caso, Alzheimer, porque este cambio que tiene la lactoferrina solo lo hemos encontrado para esta enfermedad. Como pueden ver, los resultados son muy similares al Alzheimer. Hay una discrepancia muy significativa, niveles bajos de lactoferrina en los enfermos y niveles elevados en aquellos que no tienen la condición. En los estudios de validación de más de 200 sujetos volvimos a encontrar también, en este caso el Centro Nacional de Investigación Cardiovascular, unos resultados muy equivalentes. Bueno, aquí no la veo bien. Bien, yo creo que se ve bien ahí la gráfica. Si comparamos estos resultados con otros biomarcadores, porque en los últimos años, quizás la última década, se han puesto más de moda también otro tipo de biomarcadores, por ejemplo, en sangre, lo que podemos encontrarnos es que los niveles y las concentraciones de la lactoferrina en saliva son significativamente más elevados que intentar buscar los otros biomarcadores. Por ejemplo, aquí les cito p-tau 217 en sangre. Niveles de microgramos en el caso de la saliva frente a picogramos, incluso femtogramos en el caso de la sangre, ¿no? Y yo no le quito importancia sin duda alguna, porque la tienen a este tipo de fluidos, de biomarcadores en sangre, pero indudablemente la forma de medirlo es totalmente y radicalmente diferente. En nuestro caso es un test fácil que se puede llevar a cualquier lugar, que se puede medir de una manera sencilla frente a sistemas, como pueden ver aquí, pues plataformas Simoa o la MSD, donde esas muestras se tienen que direccionar a los laboratorios para hacer esa medida tan específica. Creo que también desde este punto de vista, desde lo que es la manejabilidad y la coste-eficacia, también hay un punto muy importante.
Miren, en sujetos que todavía no han desarrollado la condición incluso de demencia o incluso de deterioro cognitivo leve, estos sujetos sanos pero que ya eran añosos, que tenían una edad y que también tenían presencia de placas de beta-amiloide, pudimos observar también que la saliva, la lactoferrina en este caso en saliva, podía ser como una especie de biomarcador de vulnerabilidad realmente cerebral en sujetos sanos. Esto es, encontramos una asociación entre la caída de los niveles de lactoferrina y la mayor deposición de placas de beta-amiloide, como un indicativo de que ese aumento de las placas de amiloide también refleja la enfermedad de Alzheimer, pues pudiera medirse previamente con el biomarcador en saliva. Incluso en uno de los últimos trabajos que hemos publicado hemos comparado la enfermedad de Alzheimer con también la enfermedad temprana, aquella que ocurre antes de los 65 años, comparando esa early onset Alzheimer con el late onset Alzheimer, comparando sujetos que tenían entre 50 y 55 años y ya con la condición y la enfermedad de Alzheimer frente a sujetos de 70 a 75 años. Bueno, en ambas condiciones, en ambos casos, tanto early como later, también los niveles de lactoferrina en saliva descendieron cuando la enfermedad era presente, como pueden observarlo. Uno de nuestros investigadores más importantes en España, el doctor Valentín Fuster, que le conocerán posiblemente, es internacionalmente reconocido por su investigación a nivel cardiovascular, decidió hacer un estudio brutal en España analizando y relacionando enfermedad cardiovascular con Alzheimer en pacientes con deterioro cognitivo leve. Estamos hablando de miles de sujetos. Le pedimos, por favor, que tomara muestras de saliva también en estos sujetos, los comparó con los grupos sanos y, como pueden observar, sus datos en verde, los niveles de lactoferrina en sujetos sanos frente a los azules y rojos en los pacientes con deterioro cognitivo y Alzheimer. Una nueva prueba, esta vez de nuevo independiente, de que estos resultados eran robustos también en este tipo de sujetos. Pero yo siempre pienso, ¿cómo le explicaría esto a mi padre, ¿no? Y sería de la siguiente manera: si los niveles de este biomarcador en saliva están por debajo de 6, usted tiene un riesgo elevado, debe de ir al neurólogo porque es posible que tenga este tipo de condición. Yo siempre digo, esto no es un diagnóstico, es una herramienta que facilita, que ayuda la selección, el criterio para luego identificar más fielmente la enfermedad. Y me van a permitir también unas últimas diapositivas antes de acabar mi intervención. Uno de los resultados interesantes que hemos observado con este biomarcador es que no actúa de manera idéntica en todo tipo de demencias. Parece ser más específica de la deposición de beta-amiloide y, por lo tanto, del Alzheimer. Si pueden observar en naranja, creo que les va a salir el color, justo a su izquierda, verán la evaluación de sujetos que tenían otro tipo de demencia, una demencia frontotemporal, que evoluciona también tórpidamente, pero que no tiene nada que ver con lo que es la enfermedad de Alzheimer, clásicamente. Bueno, pues los niveles, curiosamente, del biomarcador en esta condición no descendían, se mantenían elevados. De forma que ante dos pacientes que tienen cierta neurodegeneración, uno podría incluso discriminarlos con una herramienta tan sencilla y tan coste eficaz como pudiera ser esta. Obviamente hemos hecho trabajos para entender por qué los niveles de lactoferrina son bajos en saliva. Estos trabajos se han hecho tanto clínicamente como sobre todo en modelos experimentales. No tengo mucho tiempo para explicarles, pero sí que les diré que el hipotálamo, cuya alteración es notoria y conocida en la enfermedad de Alzheimer, está íntimamente ligado con la inervación de las glándulas salivares. Cuando se produce esa alteración hipotalámica, hay una disfunción también de las glándulas salivales debido a que esa conectividad está alterada y esto se traduce en una menor expresión de la lactoferrina en saliva. Por lo tanto, encontramos ahí un encaje que conecta esa expresibilidad a nivel salival con lo que es la enfermedad que se está produciendo en el cerebro. Y por último, quería simplemente tener 2 o 3 palabras en relación a un fluido, a veces denostado, como puede ser la saliva, ¿no? Ya es conocido en farmacia que puede incluso servir para determinar concentraciones relativas de determinados fármacos. Lo que pasa es que no está habitualmente utilizada, siempre hemos ido más a la sangre, ¿no? Bueno, hay muchos expertos que creen que la saliva puede ser en este sentido un fluido que aporte mucho a este tipo de condiciones neurodegenerativas, ¿no? Fue un honor, además, publicar con el gran prestigioso el profesor Lopera de Medellín
un trabajo en el que hablábamos de la adecuación, de la idoneidad que tiene la saliva como un potencial biomarcador, mejor dicho, fluido, ¿verdad?, para poder medir también la situación de enfermedades como es el caso del Alzheimer. Qué duda cabe, ustedes entenderán que esto no es un trabajo unitario, es un trabajo colectivo de muchísimas personas y también de muchísimos centros. Siempre me gusta agradecer a todas las fundaciones, los centros de investigación nacionales en España e internacionales con los que hemos colaborado. Yo suelo decir irónicamente que toda saliva que hubiese de pacientes de Alzheimer en España la hemos buscado y la hemos encontrado, ¿no? Y quiero reiterarles de nuevo la enorme oportunidad de estar aquí con ustedes, darles muchísimo las gracias. Gracias, Héctor. Y nada, espero que les haya gustado mi intervención. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Oribe. Gracias, Gorka. Un lujo haberte escuchado, tenerte acá. Y no solo con los que estamos acá en la Academia Nacional, sino todo el grupo que está a distancia. Me da mucho gusto presentar ahora a Carla Zaldúa para que nos hable sobre los biomarcadores en voz y después pasaremos a un comentario de la doctora Mayela, ¿sí? Según entiendo, ¿sí? Eso me dijo el doctor Fajardo. Y después haremos algunas preguntas y respuestas.